Bienvenidos a la clase de Matemáticas 2. Mi nombre es René Núñez y soy su instructor durante su preparación para la obtención de su certificado de preparatoria. Bienvenidos. Ahora demos inicio al tema de álgebra. Álgebra es parte de las matemáticas que trata de la cantidad en general, representándola por medio de letras u otros signos. En sí, el álgebra es la rama de las matemáticas que estudia las estructuras, las relaciones y las cantidades, y es una de las principales ramas de la matemática junto a la geometría, el análisis matemático, la combinatoria y la teoría de números. En la clase anterior hablamos de aritmética. Pues bien, supimos que la aritmética estudia a los números y las operaciones que se hacen entre ellas, es decir, la suma, resta, multiplicación, división. Esos cálculos que todo el mundo usa en la vida cotidiana. El álgebra es como pasar un nivel más de complejidad dentro de las matemáticas y se caracteriza porque usa símbolos en lugar de números o además de esto, sobre todo, las letras, aunque también algunos signos. En el álgebra se representan variables, coeficientes, incógnitas que no contempla la aritmética y se expresa con fórmulas llamadas algebraicas o ecuaciones que expresan una regla o un principio general que va mucho más allá de las operaciones aritméticas simples. Ejemplo, x menos 5. Estamos utilizando tanto números como representaciones de los números que pueden ser letras. La diferencia principal entre ambas es que la aritmética solo utiliza números y el álgebra utiliza letras y signos. Por eso da la solución a un problema con distintas variables, con distintos valores. En lugar de indicar números, se plantean letras que representan diferentes valores, como la X o la Y, la A o la B. Hablemos de lo que es el lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico consta principalmente de letras del alfabeto y algunos vocablos griegos. La principal función es estructurar un lenguaje que nos ayuda a describir con palabras lo que dicen los objetos matemáticos, es decir, las ecuaciones, las funciones, las gráficas, los vectores, etc. Para poder entender las matemáticas más elementales, debes conocer el significado de las siguientes palabras. Primero, suma es el resultado de una suma. Diferencia es el resultado de una resta. Producto, resultado de una multiplicación. Cociente es el resultado de una división. Doble es multiplicar por 2. Triple, multiplicar por 3, etc. Mitad es dividir entre 2. Tercio, dividir entre 3. Cuarto, dividir entre 4, etc. El cuadrado es elevar a la segunda potencia y el cubo elevar a la tercera potencia. Una raíz cuadrada es calcular qué número multiplicado 2 veces por sí mismo da tal cantidad. Y la raíz cúbica es calcular qué número multiplicado 3 veces por sí mismo da tal cantidad. Para esto, podemos utilizar el lenguaje algebraico para convertir un texto o una expresión en una ecuación. Por ejemplo, en el siguiente texto nos dice el doble de un número menos el cuadrado de otro. Utilizando el lenguaje algebraico, vemos que el doble, como viene marcado aquí, es multiplicar por 2. Entonces, es multiplicado por 2. Un número. ¿Sí? Un número que no lo conocemos, entonces le vamos a dar el valor de X. Menos, ya sabemos que es el resultado de una resta. Por eso lo representamos con el cuadrado. El cuadrado de otro. Pues bien, el cuadrado es elevar a la segunda potencia. Otro número lo estaríamos representando con Y. Entonces, como resultado nos da que es multiplicado por 2x. Entonces nos quedaría 2x menos y elevado a la segunda potencia. Y cuadrado.
¿Se fijan? Aquí ya obtuvimos una ecuación a través de interpretar el texto que se nos indicó. Otro ejemplo sería, el área de un cuadrado es igual al cuadrado de la longitud de uno de sus lados. Todos sabemos que el área normalmente se representa con la letra A. Un cuadrado es elevado a la segunda potencia de la longitud de uno de sus lados. Entonces, la longitud de uno de sus lados lo vamos a representar con la letra L. Entonces, así podemos llegar al resultado de la ecuación siguiente. A es el área, entonces va a ser área es igual a la longitud de uno de sus lados, que es L, al cuadrado. Muy bien. Ahora, ustedes van a analizar este ejemplo. Se lo estoy dejando unos momentos para que lo vean, lo revisen. Aquí está la solución. ¿Sí? Y finalmente nos vamos a dar cuenta de que el resultado es el correcto. Pues bien, existe otro ejemplo, el cual también les voy a pedir que lo analicen. Pasemos ahora al tema de las propiedades de los exponentes. Primero definiremos lo que es un exponente. En este caso, un exponente es una expresión algebraica o un número que denota la potencia a que se debe elevar otra expresión u otro número, la base. El exponente se debe colocar en la parte superior derecha del elemento que se desea elevar. Mientras que una potencia expresa una multiplicación de un número por sí mismo y consta de dos elementos, la base y el exponente. La base es el número que vamos a multiplicar por sí mismo, mientras que el exponente será el número 5 en este ejemplo. Entonces tendremos que nuestra base, que es 3, va a ser multiplicado por sí mismo 5 veces. A esto que está representado aquí, 3, con el número 5 en la parte superior del lado derecho, esto es una potencia. Pues bien, entonces, el número 3 va a ser multiplicado por sí mismo 5 veces, lo cual se representa gráficamente de esta manera. 3 por 3 por 3 por 3 por 3, lo cual nos va a dar un resultado de 243. Entonces, también podemos decir que la potencia de 3 elevado al exponente 5 va a ser 243. ¿Qué es la potenciación? Y simplemente la potenciación es una operación matemática, nada más. Aquí vamos a ver un ejemplo en el que pues obviamente vamos a hablar de todo lo básico de la potenciación. Y la potenciación pues consta de dos numeritos, ¿sí? O la operación consta de dos numeritos, siempre se hace uno grande y el otro más pequeño en la parte superior derecha. Este número que se coloca aquí en esta parte se llama exponente y el número que está aquí abajo se llama base. La base puede ser cualquier número, puede ser un número natural, un número negativo, un número decimal, una fracción, en este número no importa. El exponente generalmente, no siempre, pero generalmente va a ser un número natural, o sea, va a ser el número 1 o 2 o 3, ¿sí? O así sucesivamente, o el 0. Ya después, más adelante, vamos a ver que también puede ser una fracción, pero por ahora dejémoslo como que el exponente generalmente es un número entero. Entonces, ¿cómo se realiza esta operación? Pues la operación es muy sencilla, simplemente observamos este número. Este número de aquí arriba, que es el exponente, me dice cuántas veces debo multiplicar la base. En este caso, aquí dice, este número me está diciendo multiplique 4 veces el 5. Entonces, ¿cómo se colocaría? Se colocaría 5 por 5 por 5 y por 5, ¿cuántas veces? Pues las veces que dice el exponente. Y ya simplemente pues lo que nos quedaría sería hacer la operación. Entonces 5 por 5 es 25 y 25 por 5 125 y 125 por 5, que eso es 625. Y al resultado de la potenciación, que en este caso es este, se le llama potencia. ¿Cómo se lee esto? Esto se lee 5 elevado a la 4 es igual a 625. 5 elevado a la cuarta
¿sí? O a la 4 es igual a 625. Entonces, para practicar, vamos a leer esto de acá. Aquí se leería 3 elevado a la 7, 8 elevado a la 12, 4 elevado a la 5. Algunos lo leen como 3 elevado a la séptima potencia, 8 elevado a la duodécima potencia y 4 elevado a la quinta potencia, ¿sí? Estos dos ya se leen de una forma particular. Aquí se puede leer 3 elevado a la 2 o 3, pero generalmente el número 2 se lee al cuadrado. 3 elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, cuando escuchemos que un número está elevado al cuadrado es porque su exponente es el número 2. O acá se lee 5 al cubo. También se puede leer 5 elevado a la 3, pero generalmente se lee al cubo. Entonces, cuando escuchemos que leemos que un número está elevado al cubo, es porque su exponente es el número 3. Vamos a realizar dos ejercicios para que no nos confundamos con un error muy común que cometen los estudiantes. Los estudiantes cuando ven esto resultan diciendo, ah, pues fácil, 2 por 3, 6. No es así, ¿listo? Aquí 2 por 3 no es 6, ¿sí? Lo mismo aquí, obviamente 3 por 2 no se hace así, no se multiplica, sino la idea es que mientras que como que le comamos el tiro a esto, hagamos la operación de la forma larga, ya después nos saltamos el paso de escribir de la forma extensa y de una vez escribimos la potencia. Entonces realizamos estas dos operaciones. Aquí el exponente me dice cuántas veces multiplique la base. Entonces la base es 2, entonces coloco 2 por 2 por 2, ¿cuántas veces? 3. Y esto nos da, bueno, ya escribí el resultado. Aquí el exponente ahora era 2. Miren que no es lo mismo 2 a la 3 que 3 a la 2, ¿sí? O 2 al cubo que 3 al cuadrado, ¿sí? Aquí el exponente era 2, o sea, escribo dos veces el número 3. 3 por 3. Y pues los resultados solamente sería multiplicar. 2 por 2, 4 por 2, 8. Y 3 por 3, 9. Entonces no vayan a cometer el error de decir que esto es 2 por 3, ni que esto es 3 por 2. Y por último vamos a hablar de la potencia de unos números particulares, que es cuando la base es 0 o 1 y cuando el exponente también es 0 o 1. Entonces, ¿qué pasa cuando la base es 0? Aquí tenemos tres ejemplos: 0 a la 5, 0 elevado a la 7 y 0 elevado a la 15. Por ejemplo, 0 elevado a la 5, si lo hacemos de forma larga o extensa, ¿sí? O sea, haciendo toda la operación, 0 a la 5 sería el 0, lo escribimos 5 veces, o sea, 0, 5 veces, multiplicado, 1, 2, 3, 4 y 5. Y pues al hacer la operación 0 por 0, 0, por 0, 0, por 0, 0 y por 0, 0. Entonces, 0 elevado a la 5, eso es 0. 0 elevado a la 7, pues también nos va a dar 0. Y 0 elevado a la 15 también es 0. Entonces, primera conclusión, 0 elevado a cualquier potencia da 0. Ahora con el número 1 sucede exactamente lo mismo. Por ejemplo acá, 1 elevado al cubo. Entonces esto quiere decir el 1 lo multiplicamos 3 veces. No por 3, sino 3 veces. 1 por 1 por 1, 1 por 1, 1 y 1 por 1, 1. O sea que 1 elevado al cubo es 1. Lo mismo sucede si lo multiplicamos 20 veces. 1 elevado a la 20 es 1. No cometan el error de decir que es 1 por 20, ¿no? Y 1 elevado a la 32 también es 1. Entonces, si la base es 0, siempre la potencia va a ser 0. Si la base es 1, siempre la potencia va a ser 1. ¿Qué sucede cuando el exponente es 0 y cuando el exponente es 1? Cuando el exponente es 0, no lo vamos a hacer porque no podríamos. Aquí diría, si lo hacemos de esta forma, diría, escriba el 5 0 veces. Entonces no lo escribimos ninguna vez. Entonces, ¿qué sería? Nada. Obviamente no se puede. 5 elevado a la 0 es 1. Esto lo vamos a demostrar en otro video, ¿sí? Les voy a demostrar por qué cualquier número con exponente 0 es 1. Aquí lo mismo, 20 elevado a la 0 es 1 y 32 elevado a la 0 es 1. Y por último, cualquier potencia con exponente 1. 5 elevado a la 1. Escribimos el 5 ¿cuántas veces? 1. O sea, ¿cuánto nos da? 5. El 17 una vez, o sea, sería 17. Y el 54 una vez, entonces sería 54. Conclusión, cualquier número con exponente 0, su resultado o su potencia es 1, y cualquier número con exponente 1, su potencia es el mismo número. En este caso, las ideas principales que vamos a estar utilizando una vez que veamos las propiedades de los exponentes son los siguientes.
El exponente de un número dice, multiplica el número por sí mismo tantas veces, como lo acabamos de ver en este ejemplo. Lo contrario de multiplicar es dividir. Así que un exponente negativo significa dividir. Un exponente fraccionario como 1 sobre n quiere decir hacer la raíz enésima de x en este caso. Entonces se puede representar de esta manera, x elevado a la 1 sobre n, lo cual va a ser igual a la raíz n de x. Existen potencias con base negativa. Un caso particular de las potencias es cuando la base es negativa. En este caso, el resultado dependerá de si el exponente es par o es impar. En general, una potencia con base negativa con exponente par, su resultado es positivo. Ejemplo, menos a la n va a ser igual a la n con n par. Esto es lo mismo que si yo multiplico menos 2 por menos 2 para elevarlo al cuadrado, me va a dar 4. Y si utilizamos la ley de los signos, sabemos que negativo por negativo me va a dar positivo. Una potencia con base negativa y exponente impar, el resultado es un número negativo. Ejemplo, menos 2 elevado a la tercera potencia. ¿Sí? Va a ser el signo negativo y voy a multiplicar 3 veces el 2. 2 por 2, 4, por 2, 8. Por lo tanto, va a ser menos 8. Hay que tener mucho cuidado con el signo negativo. ¿Sí? Si no está dentro del paréntesis, se va a tratar de una forma distinta. Cuando está dentro del paréntesis, ya vimos cómo se realiza. ¿Sí? Tanto para número impar como para número par. Es decir, si el signo no está dentro de paréntesis, es totalmente independiente de la potencia. Entonces tenemos un signo menos seguido de un 2 al cuadrado. Y este se va a resolver de la siguiente manera. 2 por 2, 4. Me da 4, pero yo tengo este signo que es independiente. Por lo tanto, va a prevalecer el signo negativo. A diferencia del caso anterior, donde está dentro del paréntesis, el resultado da positivo. Las propiedades de los exponentes son las siguientes. Primero, producto de potencias. Esta propiedad establece que cuando multiplicamos dos potencias con la misma base, sumamos los exponentes. Así es como se visualiza en la tabla. Cuando multiplicamos dos potencias que tienen la misma base, vamos a sumar los exponentes. Entonces nos quedaría x a la n más 0. Ejemplo, si yo multiplico 2 a la potencia 3 por 2 a la potencia 5, el resultado va a ser la suma de 3 más 5, 8. Y la base no cambia. Muy bien. La siguiente nos dice, o se llama cociente de potencias. Esta propiedad establece que cuando dividimos dos potencias con la misma base, restamos los exponentes. Entonces va a ser el caso contrario al anterior. Si yo divido dos exponentes con la misma base, el resultado va a ser la base y los exponentes los voy a restar. Va a ser n menos m, o sea, el de arriba menos el de abajo. Ejemplo, 3 a la octava potencia entre 3 a la segunda potencia va a ser igual a 3 a la potencia 6. Entonces, aquí los exponentes se restan. La siguiente propiedad se llama de la potencia de una potencia. Y esta propiedad establece que para encontrar la potencia de una potencia, multiplicamos los exponentes. Entonces, cuando yo la base a un exponente lo elevo a otra potencia, entonces lo que voy a hacer es que voy a multiplicar los dos exponentes. Ejemplo, 5 a la potencia 4, todo elevado a la tercera potencia va a ser igual a 5.
elevado a la potencia 4 por 3, 12. Entonces, en este caso, los exponentes se multiplican. Potencia de un producto. Esta propiedad establece que cuando calculamos la potencia de un producto, multiplicamos las potencias de los factores. Vamos a ver como ejemplo en la tabla. Si yo multiplico 3 por 5 y lo elevo a la potencia 7, va a ser igual a elevar 3 a la potencia 7 por 5 a la potencia 7. Entonces, en este caso, se le agrega el mismo exponente a cada uno de los números dentro de los paréntesis. La última propiedad nos dice que es la potencia de un cociente. Esta establece que cuando calculamos la potencia de un cociente, dividimos las potencias del numerador y del denominador. En la tabla del ejemplo sería 2 tercios o 2 entre 3 elevado a la potencia 5 va a ser igual a 2 a la potencia 5 entre 3 a la potencia 5. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es agregarle el exponente, ¿sí?, a cada uno de los factores que están dentro de los paréntesis. Ahora hablemos de los radicales. Primero hay que conocer el concepto de radical y de raíz. Raíz, en el campo de las matemáticas, es cierto valor que debe ser multiplicado por sí mismo, ya sea en una o más oportunidades, para arribar a una cifra determinada. Calcular una raíz cuadrada es la operación opuesta de elevar al cuadrado un número. La raíz cuadrada de un número X se simboliza así. El símbolo de raíz de X. Por ejemplo, si solo hallamos las raíces positivas, nos quedaría la raíz de 16, lo cual va a ser igual a 4, ya que 4 por 4 nos da 16. Radicales. Cuando no podemos simplificar un número para quitar una raíz cuadrada o cúbica, etcétera, entonces es un radical. Ejemplo, la raíz cuadrada de 2 no se puede simplificar más, entonces se queda así representada. Entonces se llama radical. Vamos a hacer la simplificación de radicales, vamos a platicar acerca de ello y en la simplificación aprendemos cómo escribir raíces cuadradas para que no haya cuadrados perfectos dentro de la raíz cuadrada. Cuando el número de exponente de un número es igual al número de la raíz, se puede eliminar. Ejemplo, raíz cuadrada de 5 a la segunda potencia va a ser igual a 5, ya que yo puedo eliminar la raíz porque esa es una raíz cuadrada, ¿sí? En el caso de las raíces cuadradas, aunque no tenga el número 2, si no tiene otro número, sabemos que aquí hay un 2 invisible. Por lo tanto, yo puedo eliminar la raíz con el exponente y el resultado va a ser 5. Esto es porque si lo soluciono de la manera en la que yo esta raíz cuadrada lo paso dividiendo al exponente, me va a quedar 5 a la 2 entre 2, lo cual es igual a 5 a la potencia 1, que es decir, 5. Otro ejemplo sería la raíz cúbica de 2 a la tercera potencia. Entonces, para hacerlo muy sencillo, ya sabemos que cómo coincide el número de la raíz con el exponente, yo los voy a eliminar y el resultado va a ser 2. Existe una simplificación, la simplificación exponencial, y esta es cuando el exponente es un número diferente al de la raíz. Así como en este caso eran iguales, se eliminan ambos. En este caso es diferente el número de la raíz al exponente, ¿sí? Entonces aquí, en este ejemplo de la raíz cuadrada de 3 a la cuarta potencia, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Al exponente lo vamos a dividir entre el número de la raíz. Por lo tanto, me quedaría 3 a la 4 entre 2.
¿Cuánto es 4 entre 2? 2. Por lo tanto, el resultado es 3 a la potencia 2. O en el caso de la raíz cúbica de 5 a la novena potencia, va a ser igual a 5 a la 9 entre 3. El resultado es 5 entre 3. Pero existe una forma también de simplificar las raíces que se llama expresión estándar. Esto es cuando no se pueden dividir el exponente entre el número de la raíz y que nos dé un número entero, como en estos casos. Ejemplo, la raíz cuadrada de 3 a la quinta potencia. Si yo lo paso, el 2 dividiendo al 5, me quedaría 3 a la 5 entre 2. Por lo tanto, si yo divido 5 entre 2, no me da un número entero. Entonces, no es divisible. Ahora lo que voy a hacer es desmembrarlo, ¿sí? Descomponerlo, desagruparlo. El 3 que está elevado a la potencia 5. Entonces, ¿cómo me quedaría? Pues el 3 multiplicado 5 veces por sí mismo. Me quedaría 3 por 3 por 3 por 3 por 3. ¿Sí? Enseguida, lo que voy a hacer es agrupar de 2 en 2. A estos 3 los agrupo de 2 en 2. Porque aquí nos dice que es la raíz cuadrada. Muy bien, yo los agrupo, me queda 3 por 3. Y luego me queda otro grupo de 3 por 3 y me queda un 3 solo. Lo cual me da como resultado que es 3 a la potencia 2 por 3 a la potencia 2, que es este, por 3 solo. Pero no olvidemos que todo esto dice que es la raíz cuadrada. Por lo tanto, para simplificar, lo represento de esta manera. La raíz cuadrada de 3 al cuadrado por 3 al cuadrado por 3. Entonces, ahora sí yo ya puedo indicarle la raíz cuadrada a cada uno de estos números. Entonces me quedaría la raíz cuadrada de 3 al cuadrado por la raíz cuadrada de 3 al cuadrado por la raíz cuadrada de 3. Aquí ya le puedo eliminar. Por lo tanto, me quedaría 3 por, también elimino estos, por 3, por la raíz cuadrada de 3, porque aquí no puedo eliminarlos. Entonces, el resultado va a ser 3 por 3, 9 por la raíz cuadrada de 3. Aquí yo utilicé la expresión estándar para hacer la simplificación de raíces o de radicales. ¿Sí? Esto les voy a dar un momento para que lo revisen, estos ejemplos, ¿sí? Y regresamos. Ahora veremos las operaciones con polinomios. Para poder entender este tema, primero debemos conocer el concepto de polinomio. Pues bien, un monomio es una expresión algebraica conformada por un coeficiente, una variable que es generalmente x y un exponente. Ejemplo, 3x cuadrada es un monomio. Está formado por el coeficiente, que es el número que acompaña a la base o parte literal, que es la x. Y el cuadrado o el exponente es el grado del monomio. Pues bien, un polinomio es una expresión algebraica formada por la suma de un número finito de monomios. En el ejemplo de 5x cúbica más 4x cuadrada menos 2x menos 1, nos estamos dando cuenta que contiene 1, 2, 3 y ese también se considera monomio, 4 monomios. Por lo tanto, se llama polinomio. ¿Sí? Y a cada uno de los monomios se les denomina términos. El grado de un polinomio es el mayor exponente al que se encuentra elevada la variable x. En este caso, es el x cúbica, es la que tiene el mayor exponente. Entonces, ese va a ser
Eso va a marcar su grado, ¿sí? Y según su grado, los polinomios pueden ser de grado 0, que es aquel donde no contiene una X o una variable. El primer grado es aquel en el que el exponente de la X es 1, en el ejemplo de 3X más 2. Segundo grado, ¿sí? Cuando el exponente más alto de la X es el 2. Y así sucesivamente. No importa el número de términos que tenga un polinomio, el grado está en el exponente mayor que tenga la variable X. Y existen diferentes tipos de polinomios. Por ejemplo, el polinomio nulo es aquel polinomio que tiene todos sus coeficientes nulos, o sea que todos sus coeficientes son 0. El polinomio homogéneo es aquel polinomio en el que todos sus términos o monomios son del mismo grado. Ejemplo, 2x cuadrada más 3x cuadrada. ¿Sí? Los exponentes de x son iguales, por eso es homogéneo. El polinomio heterogéneo es aquel polinomio en el que todos sus términos no son del mismo grado. Ejemplo, 2x cúbica más 3x cuadrada menos 3. Un polinomio completo es aquel polinomio que tiene todos los términos desde el término independiente hasta el término de mayor grado. Ejemplo, 2x cúbica más 3x cuadrada más 5x menos 3. Está completo, va desde el menor hasta el menor y el que no tiene. Muy bien. Un polinomio incompleto es aquel polinomio que no tiene todos los términos desde el término independiente hasta el término de mayor grado. Ejemplo, 2x cúbica más 5x menos 3. Aquí nos faltaría el de la x cuadrada. Un polinomio ordenado es un polinomio que están escritos de mayor a menor grado. Ejemplo, 2x cúbica más 5x menos 3. Inclusive, si no es un polinomio completo, pero sí puede estar ordenado, porque va de mayor, el exponente de mayor a menor. Polinomios iguales son iguales si se verifica que los dos polinomios tienen el mismo grado. Los coeficientes de los términos del mismo grado son iguales, pero se encuentran ordenados de diferente manera. Se fijan en este primero, tengo 2x cúbica más 5x menos 3. Luego tengo 5x menos 3 más 2x cúbica. Son iguales, solo que no están ordenados de la misma manera. Luego están los polinomios semejantes. Esos son semejantes y verifican que tienen la misma parte literal. Ya dijimos que la parte literal es la base. Entonces, en este caso, la primera ecuación nos dice que es 2x cúbica más 5x menos 3. Y la segunda ecuación nos dice que es 3x cúbica más 7x menos 2. Si se fijan, ¿sí? Los coeficientes son los que son diferentes, pero la parte literal es la misma y están elevadas a la misma potencia. Finalmente, un polinomio mónico. ¿Sí? Es un polinomio mónico si su coeficiente principal es 1, por ejemplo, x cuarta menos 5x cuadrada más 3. En esta ecuación, el término principal es x cuarta. ¿Por qué? Porque es la que tiene el mayor exponente. Entonces, si esta va acompañada del coeficiente 1, que como bien sabemos, ¿sí? Si no aparece aquí marcado un número, entonces quiere decir que es 1 el coeficiente. Aunque es un 1 invisible, pero finalmente tiene el coeficiente 1. Existen también los polinomios según el número de términos. Según el número de términos, el monomio es un polinomio que consta de un solo monomio o de un solo término. ¿Sí? Un binomio consta de dos monomios. 2x cuadrada más 3x. Son dos
monomios o dos términos. Y trinomio es un polinomio que consta de 3 monomios. ¿Okay? A partir de 3, pues se les va a considerar polinomios. Entonces, las operaciones que se pueden hacer entre polinomios serían las siguientes. Primero, la suma. El primer paso consiste en ordenar los polinomios de manera en que queden los monomios semejantes juntos para poder sumarlos. En este ejemplo, ¿sí?, tenemos la suma de dos polinomios. El primer paso es ordenarlos para poder realizar la suma. El primero está ordenado. El segundo no está ordenado. Entonces lo que vamos a hacer es ordenarlo. Lo estamos viendo acá ya ordenado, que sería x cuadrada menos 7x menos 3. Y realizo la suma de manera vertical. Por lo tanto, en el ejemplo sería 3 veces la x cuadrada más una vez la x cuadrada nos da 4x cuadrada. Luego tengo menos 5x más menos 7x, ¿sí?, me va a dar como resultado un valor negativo, aplicando la ley de los signos. ¿Sí? Y voy a realizar la suma de 5 más 7. Por lo tanto, me va a quedar menos 12x. Más 1 menos 3, aplicando la ley de los signos, me va a dar menos 2. También se puede realizar de manera horizontal, pero pues es más gráfico de esta manera. Vamos a realizar la suma de estos dos polinomios. Para ser más exactos, se trata de dos trinomios de segundo grado. Vemos que el exponente más alto en cada uno de ellos es 2. Bien, entonces para comenzar debemos quitar los paréntesis. Entonces, como antes de cada paréntesis, antes de cada expresión, tenemos signo positivo, si aquí lo tenemos invisible, entonces es como si borráramos los paréntesis. Los podemos quitar tranquilamente porque el signo más es un signo inofensivo, ¿sí? No nos cambia ninguno de los signos que hay al interior de cada paréntesis. Tenemos entonces una expresión de 6 términos, donde vamos a ubicar lo que se llaman términos semejantes. Recordemos, términos semejantes son aquellos que tienen las mismas letras y los mismos exponentes. Entonces tenemos el caso de estos dos. Vemos que ambos tienen x al cuadrado. Tenemos el caso de estos dos, donde ambos tienen la letra x. Y el caso de estos dos numeritos que se encuentran sin letra, no están acompañados de ninguna parte literal, son números libres. Entonces empezamos a operar los términos semejantes. Vamos a procurar organizar nuestro resultado, nuestro polinomio resultante, así como están estos de acá, es decir, en orden descendente, procurando que los exponentes vayan disminuyendo. Entonces empezamos con estos dos. Para operar términos semejantes, recordemos que se operan sus coeficientes. Aquí tenemos un coeficiente que es 1 positivo, invisible, y ese se va a sumar con este 2. 1 más 2 nos da 3 y se conserva la parte literal. X al cuadrado no nos cambia. De igual forma, vamos a operar estos dos términos semejantes que contienen la X. Entonces operamos menos 3 con menos 7, eso nos da menos 10. X, acompañamos de la letra X. Y por último, este 5, que es positivo, lo operamos con este menos 4. Entonces 5 menos 4 nos da 1 positivo. Y de esta manera tenemos el resultado de la suma de estos dos polinomios, de esos dos trinomios. Vemos que nos da una expresión que se llama trinomio de segundo grado y que se encuentra organizada en forma descendente. La resta de polinomios se le tiene que cambiar todos los signos al segundo término para poder hacer la operación como en el caso anterior. Por eso,
En este ejemplo tenemos 5x cuadrada más 2x más 3 menos 7x cúbica menos x cuadrada más 5x menos 1. El primero se queda tal cual está, ya que está ordenado. Entonces nos quedaría 5x cuadrada más 2x más 3. Para realizar la resta, entonces, yo le tengo que cambiar el signo a todos los términos del segundo polinomio. Me quedaría menos 7x cúbica más x cuadrada menos 5x más 1. Y ahora sí realizo la suma como en el caso de la suma de polinomios. Como aquí yo no tengo ningún valor, entonces voy a bajar el menos 7x cúbica. 5x cuadrada más una x cuadrada me va a dar más 6x cuadrada. Más 2x menos 5x me va a dar como resultado el que tiene el mayor, que es menos. Y realizo la resta. 5 menos 2 me da 3x. Más 3 más 1 me da más 4. Vamos a realizar esta resta de polinomios. En este caso tenemos un binomio como minuendo y un trinomio como sustraendo. Para comenzar debemos quitar los paréntesis. Entonces, para el caso de este binomio, a su izquierda tiene signo positivo que es invisible, entonces sus términos salen tal como se encuentran, no presentan ninguna modificación. Para el caso del sustraendo, entonces el menos entra afectando todos los términos que contiene la expresión, cambiándoles el signo. Entonces, este 2 que está positivo, ahora queda negativo, este término que es negativo queda positivo, y este que es negativo queda positivo. Ese es el efecto que tiene entonces el signo menos cuando destruye el paréntesis de una expresión algebraica. Y a continuación vamos a identificar en este polinomio de 5 términos quiénes son semejantes. Entonces, tenemos el caso de este término que contiene la letra P y este que también contiene la letra P. Tenemos estos dos numeritos que se encuentran libres, no están acompañados de ninguna letra, y este término que tiene P cuadrado, pero ningún otro término tiene P cuadrado, por lo tanto este no tiene semejante. Comencemos entonces con estos dos. 5P más 3P, tenemos que 5 más 3 nos da 8, acompañado de la letra P. Sumamos los coeficientes. Para el caso de menos 1 y menos 2, eso nos da menos 3, y acompañamos de este término que no tiene semejante, que sería 10P al cuadrado. Algo que se acostumbra en los resultados de operaciones con polinomios es organizarlo, bien sea en orden ascendente o en orden descendente. Se acostumbra más en orden descendente, es decir, tratando de comenzar con el término que tiene mayor exponente, es decir, este. Entonces escribimos 10p al cuadrado y vamos bajando gradualmente sus exponentes. Seguiríamos entonces con este término donde la p tiene exponente 1, se encuentra invisible ese exponente, entonces sería más 8p, y finalmente el menos 3, que es lo que se conoce en un polinomio como el término independiente. Esta sería entonces la respuesta a esa resta de polinomios. La multiplicación de polinomios la vamos a ver en el siguiente video. Si vamos a multiplicar polinomios, como en este caso, que tenemos un binomio multiplicado por un trinomio, entonces hacemos lo siguiente. Cada uno de los términos de la primera expresión multiplica a cada uno de los términos de la segunda expresión. Es importante llevar un orden. Por ejemplo, es bueno comenzar por ese término haciéndole propiedad distributiva con cada uno de los términos del otro polinomio. Eso nos quedaría entonces así: A por C con signo positivo, luego A por D también con signo positivo,
y luego a por menos e, que nos da menos ae. Recordemos que allí debemos aplicar la ley de los signos. Allí hemos hecho la distributiva de este primer término, de la primera expresión. Ahora seguimos con el otro término, también haciendo la propiedad distributiva. Tendríamos entonces que b por c nos queda más bc, luego b por d nos queda positivo bd, y luego b por menos c nos queda menos be. Algo que podemos controlar es la cantidad de términos para saber que no se nos ha olvidado hacer alguna multiplicación. La técnica es la siguiente: si aquí tenemos 2 términos y aquí tenemos 3 términos, entonces 2 por 3 nos da 6, que es la cantidad de términos que debemos tener al realizar la propiedad distributiva. Entonces de esa manera sabemos que no hemos olvidado ninguna multiplicación. Después de hacer esto, entramos a revisar si hay términos semejantes para operarlos entre sí y reducir la expresión resultante. En este caso, por ejemplo, no tenemos términos semejantes. Ahora vamos a continuar con la división de polinomios. Para la división de polinomios, los invito a que vean el siguiente video. Ahora veremos un ejemplo de división de polinomios. Y por ser el primer video después de la introducción, vamos a hacer el ejercicio más sencillo para empezar a practicar, obviamente, con lo fácil. Y en los siguientes videos vamos a ver ejercicios entre comillas más difíciles, porque pues vamos a ver que no hay ningún ejercicio difícil. Bueno, primero que todo, pues la división se puede escribir de diferentes formas. Una forma es esta: el numerador o el dividendo entre el divisor. Puede estar escrita así su ejercicio, o puede estar escrito el dividendo, el signo dividido y el divisor, o puede estar escrito de la tercera forma, que es el dividendo y abajo el divisor. O sea, puede estar este trinomio y aquí una línea y este x más 2 abajo, ¿sí? Pero cualquiera sea la forma que esté escrito, se resuelve de la misma manera. Como lo hablamos en el video de introducción, esta división de polinomios se hace exactamente igual que la división de números, ¿sí? Ya lo hablamos claramente. Entonces, primero que todo, ¿qué hay que hacer? Ordenar. ¿A qué se refiere este primer paso de ordenar? Siempre cada una de las dos expresiones tenemos que ordenarla dependiendo de la letra o de las letras, ¿sí? En este caso, pues hay solamente una letra. El orden, ¿qué quiere decir? Que lo vamos a colocar término por término en la letra dependiendo del exponente. Siempre se tiene que empezar con el exponente más grande y terminar con el más pequeño. En este caso ya está ordenada. Sin embargo, lo voy a ir escribiendo en forma de división, ¿no? Entonces ya está ordenada porque este primer término dice la letra al cuadrado, luego va disminuyendo a la 1 y a la 0, o sea, no está. Entonces ya está ordenado. Lo voy a copiar: 3x al cuadrado más 2x menos 8. Sí, ya está ordenado. Dividido entre, entonces colocamos nuestro símbolo como siempre lo colocamos en la división, entre este otro, ¿no? X más 2 ya está ordenado. ¿Por qué? Porque primero está la x a la 1 y siempre el último va a ser el término que no tiene letra, ¿sí? Entonces ya está ordenado x más 2. Siguiente paso, ya terminamos el primer paso, dejarlo ordenadito. Segundo paso, buscar la expresión para multiplicar. A esto me dediqué en el video de introducción, sin embargo aquí lo voy a explicar un poco más rápido, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que buscar que este término sea igual al primero de acá, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar una expresión para multiplicar. Para multiplicar este para que sea igual a este. Entonces, la x, ¿por cuánto la multiplico para que me dé 3x al cuadrado? Primero que todo, hay que multiplicarla por 3. ¿Por qué? Porque 3 por x daría 3x. Ya nos vamos acercando a este término. Aquí le coloco la x. ¿Por qué? Porque 3x por x da 3x al cuadrado. Si les parece que esto lo hice muy rápido, les invito a que vayan a la introducción y vean esta partecita en la que la aclaré bien. Bueno, entonces ya hicimos el segundo paso, buscar la expresión para multiplicar, ¿sí? 3x por x da 3x al cuadrado. Tercer paso, multiplicar.
¿Qué multiplicamos? Este término por los dos. Obviamente empezamos por el primero, 3x por x da 3x al cuadrado y de una vez voy a hacer el cuarto paso, restar. ¿A qué se refiere este restar? A cambiar el signo, ¿sí? Entonces multiplicamos y aquí le cambiamos el signo. Hacemos el tercero y el cuarto paso al tiempo. Entonces 3x por x da 3x al cuadrado y aquí le cambiamos el signo. Como dio 3x al cuadrado, aquí colocamos menos 3x al cuadrado debajo para ahorita hacer la operación. Seguimos, multiplicamos este ahora por el segundo. Entonces más por más da más. De una vez, como le cambio el signo, aquí sería menos 3x por 2, 3 por 2 da 6x. Lo colocamos aquí debajo. Y lo que vamos a hacer es esta operación. Entonces hacemos la operación indicada. Aquí dice 3x al cuadrado menos 3x al cuadrado. Automáticamente se eliminan, que esa es la idea. Empezar a eliminar término por término. Ahora seguimos aquí. 2x menos 6x es menos 4x. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 2 menos 6 da menos 4 y la x sigue quedando. Seguimos ahora, ya terminamos el cuarto paso. ¿Qué sigue? Volver a empezar, pero acuérdense que en la división normal lo que hacemos, en lo que uno dice es bajo la siguiente cifra. En este caso, bajamos el siguiente término, o sea, aquí menos 8. Aquí lo escribí como un quinto paso, pues como para que no se nos olvide, ¿no? Bajar el siguiente término. Ya bajé el siguiente término y volvemos a empezar. ¿Qué hacemos? Obviamente el primer paso ya no lo volvemos a hacer. Buscar la expresión a multiplicar. ¿A qué se refiere? Otra vez buscamos la expresión para que esta x se convierta en el primero. Siempre va a ser al primero. El primer término que está aquí es menos 4x. Entonces, esta x para que me dé menos 4x. Primero que todo, como aquí está positivo, para que sea negativo debo multiplicarla por negativo. Negativo y positivo da negativo. Esta x para que dé 4x solamente se multiplica por 4. ¿Por qué? Porque 4 por x da 4x negativo. Entonces, siguiente paso, ya hice el segundo. Tercero, multiplicar. Entonces, este menos 4 que acabo de encontrar lo multiplico por los dos. Menos 4 por x da menos 4x, pero le cambiamos el signo. Más 4x. Sigo multiplicando ahora con el segundo. Menos 4 por 2, más por menos da menos, y 4 por 2, 8. Da menos 8, pero le cambiamos el signo, más 8. Y hacemos la operación. ¿Cuál operación? Pues la que está ahí marcada, ¿no? Menos 4x más 4x se eliminan, y menos 8 más 8 también se eliminan. Ya como no hay más, el quinto paso es bajar el siguiente término. Como no hay más términos, simplemente ahí terminó nuestra división.